Son las 8:54 y aquí está Ángel Verdugo. Buenos días, Ángel. Muy buenos días, Pascal. Pues tenemos un IEPS negativo en el programa. De repente estoy yo tranquilamente tomándome mi tisana. ¿Tu tercera tisana de la mañana? No, la primera. ¿Tú no tomas café? Sí tomo café, pero el médico me recomendó que le bajara. Okay. Sí tomo incluso café árabe, turco, pesado, pues. Entonces estaba yo con mi tisana porque ya no se pide un té. Ahora o pides tisana o pides infusión, ¿no? Eso es lo de hoy, ¿no? Ya, si pide uno un té de manzanilla, nomás tenemos tisana. Hijo, dice uno, son los grandes avances de la globalización. Entonces me dice, véngase, y ahí vengo corriendo. Pero aquí estamos. Qué bueno. IEPS negativo. Mañana veremos cómo se comporta el IEPS de las gasolinas y el diésel. Muy bien. Pascal, voy a dejar hoy esto que estamos viendo, este espectáculo grotesco, chafa en el Congreso, y para entrar a un tema que creo que vale la pena comentarlo. Pero antes de eso diré lo siguiente. ¿Cuándo alguien que hace periodismo de investigación en este país, que hay muchos y buenos, no se ponen a investigar a qué escuelas van los hijos y los nietos de los 628 legisladores que integran ambas cámaras del Congreso de la Unión? Y ya entrados en gastos, pues que periodistas que hacen periodismo de investigación en los estados investiguen a qué escuelas van los hijos y los nietos de los legisladores locales. Y vamos a encontrar una cosa muy curiosa, Pascal. ¿Cómo es posible que dejes tú en manos de personas que no tienen respeto alguno por la educación pública, decidan en un acto que exhibe abyección y servilismo el futuro de la educación pública de decenas de millones de infantes, de niños y de jóvenes? Creo que eso... Principalmente los menos privilegiados. Efectivamente, así es. Para decirlo en correcto francés, los más jodidos. Eso es criminal, Pascal. Se supone que los diputados representan a la población, a los ciudadanos. Y en este país los diputados se esconden de los ciudadanos, eluden la responsabilidad que con ellos contrataron cuando fueron a pedir su voto y se les otorgó a ellos. Valdría la pena, pues, y esto incluso es válido en el caso del presidente de la República. Él, su hijo menor, no está en una escuela pública. El caso de Mario Delgado es igual, y no dudo que los familiares o nietos o sobrinos del licenciado Monreal tampoco están en escuelas públicas. De tal manera que les interesa a ellos realmente eso. No les interesa. Suceda lo que suceda con esa educación que imparte el Estado, les vale, porque los suyos están blindados en las mejores escuelas privadas, están estableciendo relaciones que les van a ayudar en su vida profesional, están aprendiendo otro idioma desde edad muy temprana, Pascal, de tal manera que cuando terminan la secundaria, en el peor de los casos, esos chamacos ya hablan inglés, Pascal. Ahora alguien me dirá, pero Ángel, tú tienes tu nieto y tus hijos estuvieron en escuelas privadas. Sí, pero yo no soy diputado. Es decir, a mí que me esculquen en ese sentido. Yo no escondo las razones de por las cuales yo intento que mis hijos y ahora mi nieto vayan a una escuela privada. No lo niego, lo argumento incluso. Producto de esa legislación que aprueban esos legisladores es que millones de padres de familia y abuelos buscan que sus hijos y nietos vayan a una escuela donde las posibilidades de adquirir una educación menos mala que la que imparten los de la CENTE, CETEC, sección 22, y también los integrantes del CENTE, porque tendemos a olvidar eso, pero aquellos están, como decimos en el béisbol, en el right fielder cachando elevaditos, Pascal. Allá están, porque casi no llegan elevados allá, pues porque la mayor parte de los bateadores son derechos, entonces todas las bolas van al jardín izquierdo. Después de ese apartado beisbolista, entremos al tema, Pascal. Muy bien. A raíz, Pascal, de estas
noticias o de estos datos que hemos conocido de la fortuna o del patrimonio del licenciado Manuel Bartlett Díaz y su compañera y sus hijos, ha empezado a darse algo que me parece perverso y peligroso. Me llegó ayer en mi teléfono, Pascal, un WhatsApp de alguien que no sé cómo obtuvo mi teléfono, el caso es que aparece ahí, donde viene un listado de empresas relacionadas con la cuestión médica, sean medicamentos o equipamiento o también, ¿cómo se puede decir?, productos, jeringas, etcétera, de todo lo que tiene que ver con la proveeduría médica. Y donde vienen los nombres de las empresas y políticos encumbrados, no pertenecientes a Morena, evidentemente, políticos encumbrados, digo, de los gobiernos anteriores y de partidos diferentes a Morena. No doy ni nombres ni nada porque al no sustentar eso debidamente con argumentos, con la escritura constitutiva de esas empresas, pues queda en el rumor simplemente. Pero, ¿qué es lo que quiero señalar, Pascal? Estamos entrando a terrenos peligrosos, a arenas movedizas, donde un sector de la clase política va a traer una pipa de 20,000 litros de excremento con una poderosa bomba para andarlo repartiendo a sus adversarios, y a la inversa. Los que son el objeto de ese reparto de lodo o de excremento están empezando a responder. Estamos aquí ante no una búsqueda de justicia o de aclarar el patrimonio de políticos encumbrados y no tan encumbrados, pero que se convierte en una batalla campal o en una lucha de lodo, donde hasta el respetable público que está cerca de donde está la fosa es salpicado. Eso siempre se ha hecho, se ha buscado enlodar al oponente, pero creo que una cosa que genera aún más interés, y voy a pensar sobre todo en el que se manifiesta de manera legítima, sin ganas de anotarse puntos políticos, es porque el actual gobierno ha puesto un especial énfasis en la honestidad, en la honradez. En la honradez. Entonces, pues el contraste es periodísticamente muy válido, atractivo, ¿no? Así es, Atractivo, pero estamos hablando de la parte periodística, de la labor del profesional de la búsqueda de la noticia, de como era el lema, ¿te acuerdas cuando surgió Excelsior TV o en el canal 28? Decía, rascarle para que brote la noticia, para que brote la verdad. En el periodista es legítimo y diría yo, es una obligación profesional hacerlo. Pero cuando tú tienes políticos que se ven atacados y que dicen, y como yo tengo el gobierno, lo controlo, yo tengo acceso a mucha información tuya, entonces la tomo, la uso con fines de venganza y aquel me va a responder y luego yo voy a responder y va a llegar un momento, Pascal, en que esto va a ser una batalla campal que hace daño al gobierno en turno, que hace daño a la gobernación como la actividad de gobernar y hace daño al país. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a andar temeroso, va a andar buscando cómo ocultar los nexos, y ahí es donde vienen las cascadas estas de empresas, que una empresa aquí es accionista de esta, pero esta a su vez difumina sus acciones en otras tres, de tal manera que una persona empieza con una empresa y para ocultar sus negocios, por X o Y razones, termina teniendo presencia accionaria, mucha o poca, compartiendo las decisiones con otros o él solo y alguien de su confianza, de tal manera que se pierde, Pascal, eso. Y ya mandaste tanto dinero a un paraíso fiscal, luego creaste una offshore, etcétera. Es decir, llegaríamos no al resultado de una búsqueda legítima de la claridad en el comportamiento ético de los funcionarios, de los políticos, sino llegaríamos a una clase política donde el que menos tendría que ponerse media botella de loción antes de salir de su casa para ocultar o intentar ocultar el fétido olor de ese excremento
que le echó el adversario y él también irá con su tanque en la espalda y listo para lanzarle también la carga de excremento al otro. Eso es sumamente peligroso, Pascal, pero debe decirse que el responsable primario de eso ha sido, por desgracia, el mismo presidente de la República. Y que sus subalternos, sus allegados, han copiado ese estilo de defenestrar, de insultar, de mentir de manera flagrante, y luego como aquel que tira la piedra y esconde la mano, pues ya aclaró él, como el caso del doctor José Ramón Cosío, que dice, es que un tal Cosío está apoyando eso. Vamos a suponer que fuere verdad. ¿Qué le impide al doctor José Ramón Cosío? Nada. No es una actividad clandestina, es una actividad de asesoría, de consultoría externa, pero lo plantea el presidente como algo casi de traición a la patria, pero luego tiene él que recular, pero no dice, ofrezco una disculpa porque me pasaron esto y yo lo repetí. No, creo que le dijo una periodista, qué bueno que él ya aclaró. Sí, pero refiriéndose a José Ramón, al ministro en retiro. Pero dice uno, ¿cómo es posible que el presidente de la República caiga en esos excesos? ¿No sería más decente, Pascal, ya para terminar, Andrea, agarrar el teléfono y decirle, oiga, doctor, hombre, me han comentado esto, ¿qué hay de esto? Punto. Sería, en primer lugar, un acto de decencia política y un acto que enaltecería al presidente, pero eso lo pondría mal a los ojos de sus babiantes seguidores. Y eso, Pascal, daña el ambiente, daña la política, daña la gobernación y daña el futuro del país. Ángel Verdugo, muchas gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, 9:05, una breve pausa, regresamos enseguida.